Y por eso es que en este estudio quiero compartir con ustedes pues, este detalle de que en los tiempos de hoy muchos de los hermanos que nos congregamos siempre vamos a estar teniendo, eh, de alguna manera no nos vamos a poner de acuerdo en todo, porque generalmente no estamos hablando de que la iglesia está compuesta, la iglesia local, no está compuesta de personas que tienen que tener el mismo pensamiento de alguien. Tenemos que estar unidos, sí, y tener el mismo pensamiento de Cristo, de nuestro Maestro. Pero, pero hay veces que pasan, yo no sé si pasa eso en la congregación donde usted es, pero hay veces que hay hermanos que por su brío, por su forma de ser y todo, ¿verdad? Ellos enseñan y tratan, y a veces cuando ven a personas que no se comportan como ese tipo de personas que son así bien valientes, ¿verdad? Siempre están estudiando y siempre están predicando y siempre están hablándole a la gente, siempre están en ese movimiento. Y cuando vean a ciertos hermanos que no tienen esa forma, entonces pues se van ante esos hermanos y les dicen, bueno, ¿ustedes qué? Tienen que levantarse y hacer y ponerse las pilas, como decimos aquí, ¿verdad? Y generalmente quieren que las personas, a veces pasa, que hacerlas semejantes a ellos. Y es que así no es como funciona la iglesia. La iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo dejó, no es una institución donde gana el más capaz o el más fuerte o el que tiene más conocimiento o el que sale a predicar todos los días. Es que no hay escala, ahí no se puede medir por ese medio. La forma en que el Señor nos planteó, en que debemos estar unidos, en que debemos estar juntos en un mismo pensamiento y un mismo corazón, no tiene nada que ver con lo que yo pienso o creo de mí, sino tiene que ver más bien con la necesidad de que todos estemos soportándonos unos a otros. Eso pasa como hasta con los matrimonios, ¿verdad? Se casa con una dama, el varón se casa con una dama y no pretenda que la dama va a ser como dicen generalmente el alma gemela, ¿verdad? Que piensa y, y habla igual que uno. No, eso es imposible. Toda persona tiene su propia identidad. ¿Dónde radica el buen matrimonio? ¿Dónde radica la convivencia? En que se soporten unos a otros, es decir, pueda sostener, pueda respetar lo que la otra persona piensa, desea, quiere, y también esa persona va a desear y pensar y respetar lo que yo pienso. Esa es la convivencia, ¿verdad? Entonces, vamos a leer primeramente este pasaje que, para ponerlos en contexto, en cuanto al título, has ganado a tu hermano. Y vamos a tomar como base Mateo capítulo 18 versículo 15 y vamos a ver de qué se trata esto. Dice así, por tanto, ahí lo pueden ver, ¿verdad? Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, ahí está la frase del título, has ganado a tu hermano. Entonces, tenemos que ir viendo que este pasaje no es un pasaje aislado. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? ¿Por qué está hablando Jesús de esto? ¿Qué lo motivó a Jesús a referir estas palabras? Y estamos hablando del capítulo 18 de Mateo. El capítulo 18 de Mateo tiene 35 versículos, es decir, este pasaje no lo podemos aislar. Es el contexto lo que nos va a enseñar por qué Jesús llega en este momento a decir por tanto. La palabra por tanto es simplemente una conclusión de la idea que se estaba llevando. Entonces, usted y yo estamos hablando, estamos conversando, y usted me está diciendo a mí las cosas que de las conversaciones que tenemos. Por ejemplo, estamos conversando acerca del trabajo. Y usted me dice a mí el trabajo que usted lleva, lo que usted está haciendo, cómo lo está haciendo, qué cosas son las que usted debería de ir progresando y todo eso. Y al final me dice usted, por tanto,
yo le digo a usted que usted también tiene oportunidad de tener trabajo como yo. Entonces, ¿cómo sé yo que tengo oportunidad de tener trabajo como lo tiene usted? Bueno, porque usted me acaba de explicar, me acaba de detallar puntos de lo que usted hace, cómo lo hace y por qué lo hace. Como usted me explicó eso a mí, yo puedo evaluar ahora que yo tengo oportunidad también de conseguir el trabajo o trabajar junto con usted. Y así con todo, ¿verdad? Si estamos hablando de comida, estamos hablando de lo que sea que estemos hablando, cuando ese, por tanto, es una conclusión de las cosas que ya se dijeron, las cosas que se han dicho. Entonces dice aquí el versículo 16 para seguir para continuar y hacerlo todo una base. Dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Esta palabra conste es muy importante porque esa palabra me indica a mí el por qué tengo que llevar yo ciertos testigos o tener ciertos testigos, ¿verdad? Eh, eh, esas palabras son las que nos miden a nosotros por qué se dicen o por qué se tiene que llevar a cabo. Versículo 17 dice, si no los oyere a ellos, es decir, a los testigos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Que hay otra palabra importante es tenle, es decir, que tenga a la persona como este tipo de personas, gentiles y publicanos. Y ustedes saben como yo que los judíos en ese entonces y hasta el día de hoy eh, tienen cierta repulsión hacia las personas que no son como ellos, ¿verdad? Hacia los gentiles. El gentil es el que no es judío, el que no es israelita y ellos tenían cierto repudio hacia ellos por las cosas que ellos hacían. Menospreciaban la Torá, la ley de Dios, tenían muchos dioses y todas estas cosas. Entonces ellos no querían compartir con este tipo de personas porque la mentalidad de esta persona era una mentalidad pagana, pobre, no buscaba de Dios, sino más bien se aprovechaba de muchísimas cosas que no tenían sentido. Y pues el publicano, obviamente, también era una persona despreciable o rechazable, porque sabiendo las cosas de Dios, teniendo en cuenta la Torá, la ley de Moisés y todo eso, siendo judío, quería servir al paganismo, quería servir a los intereses del paganismo. Y entonces este tipo de personas eran mal vistas por la nación, por los israelitas, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a distribuir las palabras y poder sacar el sentido correcto a lo que se está diciendo. Primeramente, entonces, tenemos dos textos que son similares y que nos permiten entender el por qué Mateo lo registra de una forma y por qué Lucas lo registra de otra. Lucas lo acorta. Lucas dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca, repréndelo. Pero en Mateo, el que leímos del 15 al 17, capítulo 18, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Vea cómo Mateo registra las palabras de Jesús de una forma que son más detalladas, nos dan más detalle de cómo es que debemos actuar. En cambio, en el caso de Lucas, simplemente dice que si tu hermano peca, repréndele. Esto es importante que lo notemos porque el evento que tenemos que buscar en esta situación, cuando un hermano me ofende o me lastima o me levanta falso testimonio, pero que en general todas las cosas que son contrarias a lo bueno, que eso es pecar. Pecar es, no solamente es infracción de la ley, sino también pecar es una ofensa. Entonces, todo aquello que sea una ofensa es pecado. Puede ser un pecado para Dios, es decir, que yo puedo ofender a Dios por no obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Voy a apagar un momento aquí la cámara para que se pueda ver todas las letras. Yo puedo ofender a Dios directamente por las cosas, la desobediencia, como puedo también ofender a mi hermano por las cosas que yo diga o haga
que lastimen al hermano. Entonces, de eso radica la ofensa. Entonces, cuando Mateo o Jesús dice, y Mateo lo registra, si tu hermano peca y dice contra ti. Hay versiones que no ponen esta frase contra ti y eso lo hace más general. Pero vamos a ver. Algunos manuscritos antiguos de Mateo 18:15 omiten la palabra contra ti. No la ponen, pero tiene relevancia eso, es decir, es importante que esté o no esté. Bueno, es importante que notemos que la mayoría de las traducciones tradicionales las conservan. Solo hay dos que no la conservan, pero la mayoría la conserva. De modo que la enseñanza se aplica tanto al pecado personal como al pecado público dentro de la comunidad cristiana. Ah, si se dice que se peca, se ofende, pero ¿contra quién? La pregunta es ¿contra quién se está ofendiendo? Hay personas que se ofenden, pero yo no estoy pecando, porque si yo les predico la verdad y ellos se ofenden, entonces yo no estoy pecando, al contrario, estoy más bien ayudándoles a que reconozcan que eso que los está ofendiendo es porque ellos no soportan oír eso, la conciencia les está determinando que andan por mal camino. Eso le pasó a Jesús. Jesús cuando le hablaba a los fariseos y a los escribas y todo eso, les decía ciegos, guías de ciegos. Y, y entonces algunos llegaban y decían, ¿sabes qué es ofendido? Dice a los líderes también, tanto los fariseos como los saduceos. Los doctores de la ley llegaban y decían, es que eso que usted le dice a los fariseos, Mateo capítulo 13, eso que usted le dice a los fariseos también nos ofende a nosotros. Y Jesús se vuelve a ellos y les dice, ustedes también están en la colada, ustedes también, ustedes son unas artes pecadores que se aprovechan del pueblo sencillo, labriego, para sacarle provecho y hacer sus fechorías. Y les habla de hipócritas, hipócritas y todo eso. Entonces, la ofensa siempre puede ser hacia un individuo nada más o hacia una sociedad, en este caso la iglesia, que es lo que nos interesa, es yo como miembro de la iglesia de Cristo, cuando tengo que estar dispuesto a buscar el arrepentimiento, a pedir perdón o a perdonar la ofensa, ¿verdad? Tanto va como que viene, tanto va la dirección para allá como que también viene para acá. Entonces, a veces me ofenden a mí y es pecado contra mí, pero si la persona se arrepiente, yo tengo que considerar el perdón, ¿ves? Pero yo también ofendo, yo también puedo ofender a algún hermano y entonces tengo que arrepentirme y el hermano tiene que considerar el perdón. Por eso entonces se aplica tanto el pecado personal como el pecado público dentro de la comunidad cristiana. La pregunta, ¿de qué está hablando Jesús cuando leímos estos textos? Bueno, primeramente tenemos que reconocer que en todo el capítulo 18 Jesús está tratando la reconciliación personal dentro del pueblo de Dios. Él está preparando a sus discípulos que iban a enfrentar cosas terribles. Ya en el capítulo 16 les había dicho que él iba a edificar la iglesia, Mateo 16:18, y que la iglesia que iba a edificar tenía que tener ciertas características para poder estar protegida de todos los conceptos humanos que hubieran, los pensamientos humanos, ¿verdad? Todo el mundo viene a la iglesia, se hace miembro de la iglesia local, escucha el evangelio, se hacen cristianos, pero eso no quiere decir que no dejen de pensar muchísimas cosas de cómo poder mejorar la iglesia o cómo poder meter cosas que puedan ayudar según mis pensamientos. En fin, siempre hay que estar, eh, ¿cómo se llama? Tratando de que no vengan personas a meter cosas que el Señor no lo ha mandado, ¿verdad? Porque al principio, pues todo el mundo llega muy nuevito y quiere de alguna forma, como decimos aquí, el que entra a trabajar por primera vez quiere barrer con escoba nueva, ¿verdad? Quiere impresionar que es el que limpia mejor las cosas y todo, pero así no es como funciona en la iglesia. Entonces, Jesús describe un procedimiento. Jesús describe, les está diciendo a sus discípulos que hay un proceder y este proceder es escalonado. ¿A qué se refiere con escalonado? ¿Verdad?
se refiere a que va como escalones, como gradas. Empieza de abajo, sube una grada, luego otra, hasta llegar al objetivo. Entonces, Jesús describe un procedimiento escalonado de gradas para sanar ofensas entre discípulos. ¿Por qué? Porque está compuesta de hombres que en cualquier momento se pueden ofender con palabras, con actitudes, con caras y todo eso. Pero empieza diciendo que si existe una ofensa, si existe un pecado contra alguien, primeramente la persona debe de tratar esto de forma privada. No tiene que hacerse pública, no tiene que hacerse, no tiene por qué saberlo los demás. Entonces dice aquí que la corrección tiene que ser de carácter privado, estando tú y él solos. Porque recuerde que el texto dice, si tu hermano peca contra ti, entonces, como el ofendido es usted, ¿verdad? Según el texto, usted tiene que buscar la manera de que el hermano y usted se resuelvan. ¿Ves? ¿Por qué? Porque tenemos que tener en nuestra mentalidad de que este hermanito es un hijo de Dios también. Este hermanito, bajo las mismas condiciones mías, él oyó el evangelio, creyó, se arrepintió, confesó, se bautizó. Yo hice lo mismo y por tanto él y yo estamos en una misma posición. Que sea un hermano que le cueste mucho, que sea un hermano que no sea tan rápido, que es el lerdo, ese no es problema mío, eso es un asunto de él y el Señor. Que yo quisiera que el hermano fuera más activo, que pensara mejor las cosas, que no se tropezara tanto. Eso es un buen deseo, pero no puedo obligar al hermano bajo la fuerza mía a que el hermano cumpla con esa expectativa, porque él es un siervo de Dios. Y Romanos capítulo 14 dice que nosotros somos consiervos, y yo no tengo derecho de agarrar un siervo ajeno y decirle, haga las cosas como yo quiero porque usted se ve que está dormido, algo así, ¿verdad? No. Entonces, si el hermano peca contra ti, usted es el ofendido, entonces busque la corrección, vaya, repréndale, dígale palabras fuertes si tiene que decirlo. Si el hermano es cabeza dura, pero estando tú y él solos. Esa es la norma, porque él también es un soldado del Señor. Él también es un soldado, lo que pasa es que ahora es un soldado caído, porque hizo cosas que no debía haber hecho y que también nosotros podíamos en cualquier momento caer. Como dice en Gálatas, ¿se acuerda? Dice Gálatas que nosotros que somos espirituales vamos a corregir al hermano que está en pecado, ¿verdad? Pero teniendo cuidado de que nosotros no caigamos también en lo mismo que cayó el hermano. Entonces, entre mejor tratemos la situación, entre lo tratemos con más calma, con mansedumbre, con la cabeza fría, ¿no? Pensando con el cerebro y no con el hígado, ¿verdad? Podemos resolver las cosas y llegar a buen puerto. Si el hermano aún así insiste en querer seguir ofendiéndolo a usted, en querer seguir maltratándolo, a pesar de que usted no lo ha provocado ni lo ha incitado a la pelea, entonces ahí es donde la persona tiene que buscar dos o tres testigos. ¿Por qué? Porque se tienen que dar cuenta que usted no es el que está atizando el fuego. Usted no es el que está tirándole carbón al fuego, ni leña al fuego. Usted más bien quiere llegar a apagar ese fuego que puede quemarlo. Usted tiene toda la posibilidad, a pesar de estar ofendido, a pesar de que es a usted el que lo maltrataron, a usted el que lo minimizaron o lo arruinaron. Usted como hijo de Dios, usted se está dando cuenta que la persona que lo está haciendo no es un mundano, sino también un hijo de Dios también. Es porque estamos hablando de los hermanos, ¿verdad? Si tu hermano peca contra ti, si es un mundano, ahí están las leyes y todo eso, pero si tu hermano peca contra ti, debemos tener ese sumo cuidado, a pesar de que me siento mal, tengo mucha cólera, pero entonces antes de actuar mejor hay que tratar de tranquilizarse, porque estamos tratando con un siervo de Dios, solamente que ese siervo está caído.
Y ahora, dice el Señor Jesús, le dice a los discípulos, dos o tres testigos, confirma la acusación. En Deuteronomio 19:15, la ley decía, voy a ponerlo ahí para que lo lean, Deuteronomio 19:15, dice la ley, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Miren ustedes qué importante es que se mantenga este orden. Ahora, esto es del Antiguo Testamento, pero el Señor se lo está refiriendo a los discípulos, donde ellos eran los que iban a predicar y a expandir el reino de los cielos a todo el mundo. Y que todo cristiano, como dijo Jesús en Mateo 28, 19, 20, ¿verdad? Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Quiénes eran los que tenían que ir a ser discípulos? Es decir, seguidores de Jesús. Los que Jesús está hablando aquí en Mateo 18. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, en este caso, Jesús les dice a los discípulos, les está diciendo a los discípulos, si tu hermano peca contra ti, primero arreglen el asunto privadamente, estando tú y él solos. Si el hermano no te oyere, entonces confirma la acusación que está pasando, el problema que está pasando, y busque dos o tres testigos para que conste toda palabra. Entonces los dos o tres testigos se van a dar cuenta de que usted no es, a pesar de ser el ofendido, usted no es el que quiere mantener esos problemas, ni esas divisiones en la iglesia, ni esos problemas en la iglesia, porque usted como buen siervo de Cristo, usted quiere la unidad, usted la desea, a pesar de que me siento mal, me siento con el corazón roto y me siento con ira y todo porque el hermano me ofendió y me ofendió feo. Y el orgullo me quiere dominar, pero por el bien de la iglesia, por el amor que yo le tengo al Señor Jesús y a Dios, por lo agradecido que estoy con Él, yo estoy tratando de llevar las cosas de la mejor manera. ¿Ves? Entonces, si usted es así, si usted lo está tratando así, vamos por buen camino. No es fácil, eso sí lo sí, pero vamos por buen camino. Si la persona, aún estando con los testigos, aún viendo los testigos que esta persona está siendo rebelde y no quiere cambiar, no debemos olvidar que esta persona no es cualquier persona. Es una persona que estando en una condición de pecado, sigue siendo hijo de Dios. No por eso dejó de ser hijo de Dios, solo que está escarriado, solo que está ahora confundido, perdido, o está o quiso volver al lodo donde lo sacaron y se quiere volver a revolcar ahí. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que esta persona, a pesar de todos los intentos que se están haciendo y han estado fallando, es ahí donde entonces se le debe consultar a los varones de la iglesia. Si la iglesia tiene ancianos, perfecto. Si la iglesia tiene ancianos, está muy bien. Se habla con los ancianos, ni siquiera se tiene que involucrar para nada la iglesia. Pero si la iglesia no tiene ancianos, pastores, obispos, entonces se habla con los hermanos más de mayor conocimiento, de mayor experiencia y más maduros. Se les llama los varones de la iglesia que tienen que ver con las situaciones y la guía de la iglesia en su localidad. Y se consulta, se lleva a los testigos y se dice, hermanos, yo he tratado de hacer todo lo posible, a mí me ha costado mucho, yo soy de carácter fuerte, pero he tenido que contenerme porque he querido llevar las cosas bien, por el bien de la iglesia, por el bien de todo lo que hay que hacer para agradar a Dios. Pero esta personita, que este hermanito, no quiere cambiar, no quiere y no quiere. Y yo ya le he dicho y no quiere. Y ya he llevado testigos y ellos pueden corroborar que él no quiere hacerlo. Entonces, ellos, los varones de la iglesia, tienen que empezar a pensar, a dialogar y ver de qué manera se toma la situación.
¿Cuál es la manera que se tiene que tomar? Bueno, esto si persiste la persona en seguir pecando contra mí, la congregación tiene que intervenir desechando. No, entonces hermano, si usted no quiere cambiar, si usted no quiere poner de su parte, es porque usted no nos ama, no nos quiere, y si usted no nos quiere a nosotros, usted no quiere a Dios. Y si usted se insiste en pecar, entonces usted lo que va a hacer es, ¿qué? Va a tener que irse, va a tener que eh, eh, ir al lado donde usted se sienta a gusto, porque si usted no se siente a gusto aquí, entonces debe ir a otro lado donde se sienta a gusto. Vamos bien, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando entonces de Mateo, estamos tratando Mateo capítulo 18 del 15 al 17 cuando Jesús dijo, si tu hermano pega contra ti, ve, estando tú y él a solas, repréndele. Si no te oyere, busca a dos o tres testigos, y si no te oyere, si aún así quieres seguir pecando, entonces dilo a la iglesia. Eso es si persiste en pecar. Y la parte principal que debemos tener en nuestra mente es que Él no es cualquier persona, Él también es un hijo de Dios, solo que en ese momento está pecando y hay que incluso ver las razones. A veces las personas se dejan guiar por cosas que no deberían, y se meten o quieren volver al viejo hombre. Entonces, siempre hay que tratar de verlo con ojos de misericordia, a pesar de que el golpe fue feo, ¿verdad? Muchas veces. Ahora, la separación es inevitable si sigue sin oír, dice, tenle por gentil y publicano. Ningún judío, ninguno de los discípulos que Jesús estaba, con los que estaba hablando, iba a tenerle al gentil o al publicano, lo iba a permitir dejar entrar a su casa, comer su comida, usar las bendiciones que Dios le había dado. Ninguno, porque los gentiles eran paganos, adoraban falsos dioses, eran hipócritas, eran materialistas, etcétera. Y los publicanos, aunque conocían de Dios, no guardaban la ley de Dios porque traicionaron a sus hermanos. Entonces dice el Señor Jesús, deben de tener ese concepto de esta persona porque está haciendo exactamente lo mismo. No, no está diciendo que Jesús que debemos odiar o debemos maltratarlo. No, no, eso no está diciendo Jesús. Tenerle por, no está diciendo Jesús que nos da permiso a nosotros para burlarnos, maltratarnos o desquitarnos con el hermano. No, ese tenle por no significa eso. Tenle por es el sentimiento que hay que tener en cuanto a una persona que no quiere seguir obedeciendo a Dios. ¿Cuál es ese sentimiento que debe tener uno cuando una persona no quiere obedecer a Dios, cuando una persona se aleja de Dios ya habiendo estado a los pies de Cristo? ¿Qué sentimiento tiene usted cuando su hijo no le hace caso, a pesar de la ira que le provocó? ¿Qué sentimiento tiene usted cuando su hijo, el hijo de sus entrañas, se quiere ir de la casa y hacer lo que él le dé la gana o lo que él quiere hacer? ¿Qué sentimiento provoca en usted eso? Bueno, es el mismo sentimiento. Usted a su hijo no, aunque usted lo eche de la casa por malcriado o por eh, malo, lo que sea, eso le va a romper su corazón. Eso lo va a poner triste. Eso lo va a poner en las noches meditando si hizo bien o hizo mal en lo que dijo, en la decisión que tomó. Va a tener que ver a la mamá llorando, va a tener que pasar por un momento amargo. Bueno, ese es el sentimiento que hay que tener cuando un hermano, por más que se le quiso ayudar, no quiso atender y se fue y tuvimos que tenerle ese tipo de lástima. Es lástima lo que hay que tenerle al hermano. ¿Por qué? Porque los gentiles andaban perdidos en oscuridad, no sabían distinguir la izquierda de la derecha. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Jonás? Jonás estaba bravísimo porque tenía que ir a predicarle a Nínive para que se arrepintiera, gentiles. Y Jonás lo que quería es que Dios les descendiera a fuego y los consumiera. Así de bravo estaba Jonás, pero él sabía que el Dios que le servía a Jonás, al que servía a él,
era un Dios misericordioso y que si ellos se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Y entonces Dios le dijo a Jonás cuando le hizo la higuera esa que se secó y todo, le dijo, ¿cómo yo voy a destruir a personas y a sus animales si ni siquiera saben distinguir su izquierda de su derecha? Ellos están haciendo mal, pero ellos lo hacen mal porque así se metieron en ese campo y los crearon de esa manera. Pero es cuestión de advertirles para que se arrepientan. ¿Ves? Entonces, nosotros también tenemos que tener esa separación debe de doler. No es que usted va a llorar, ni va a gritar, ni que usted va, no, no es eso, sino que debe de doler decir, bueno, qué lástima, pobre hermano, va a tener que pasar ahora por, como dijo Pablo, ¿se acuerdan? Que al tal había que entregarlo a Satanás para que él destruyera la carne, pero el espíritu no se maleara. Y cuando dice entregarlo a la carne, pues se refiere a que tenía que vivir bajo las condiciones del pecado, que tarde que temprano va a traer consecuencias muy serias. El objetivo principal, entonces, hermanos, que quiero yo traerles con este mensaje, este estudio, es que reconozcamos que todos nos necesitamos. Jesús es lo que quería enseñarle a sus discípulos. Capítulo 18 de Mateo habla acerca de eso, de cómo es que ellos tenían que estar unidos, de cómo es que ellos tenían que comportarse ante las situaciones que pasaran, cómo aplicar autoridad, cómo reprender, de qué manera perdonar, porque el objetivo de Jesús y el objetivo nuestro tiene que ser el mismo, y es ganar a tu hermano, no exponerlo ni humillarlo. Sí, yo sé que cuando una persona me ofende a mí, yo me siento ofendido, yo quiero que la persona también sienta lo que yo sentí porque me hizo llorar, porque me hizo perder, porque me hizo gritar, porque hizo cosas que yo estaba tratando de luchar de que eso no volviera a salir de mí y él provocó que saliera de mí y ahora pues me siento mal por lo que pasó. Sí, eso es amargo, pero no hay suficiente amargura, no puede haber suficiente amargura en el corazón como no tratar de intentar de rescatar el hermano, de ganar el hermano y que vuelva al redil. Es necesario que el hermano vuelva al redil, porque si se aleja de Dios, ¿qué queda? Dijo Pedro, Señor, solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iremos? Dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Y si es mi responsabilidad tener que bajar el orgullo para que el hermano entienda, pues ni modo. ¿Y cómo bajo yo el orgullo? Dejando que me siga gritando, dejando que me siga diciendo mentiras, no, haciendo este proceso, buscarlo, decirle que está haciendo mal, si no escucha, buscar dos testigos, dos, tres testigos, darle a entender que por medio de esos testigos él se está metiendo en más problemas. Si aún así no escucha, entonces tratarlo con la iglesia. Y si ahí sí aún no escucha, entonces ahí es donde viene la separación, pero la separación no es para exponerlo ni humillarlo, sino porque simplemente ya no puede comulgar con nosotros porque él se quiere ir para otra, al lado del mundo. La cuestión es que la reconciliación personal dentro del pueblo de Dios tiene que haber esa pureza y esa unidad en la congregación. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena. ¿Ves? Hay hermanas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado en la congregación, pero hay hermanitas que dicen, por ejemplo, es que nosotros como somos mujeres no podemos predicar al frente, ni podemos, a veces nos sentimos como que no estamos haciendo nada. A veces nos sentimos como que, ya, como son los varones los que tienen que encargarse, nos sentimos como que no somos útiles. Aquí ha pasado en la congregación donde yo estoy. Y se les predica a las hermanas, se les dice a las hermanas, no, hermanitas, ustedes pueden ser muy útiles. Esto de mantener la pureza y la unidad de la congregación, esto es algo maravilloso, es un trabajo maravilloso. Incluso puede ser un trabajo más valorado que una persona que está preparando y dando sermones todos los domingos. Puede llegar a ser más valorado, porque recuerden que lo simple
lo amoroso, lo sencillo es lo que más se fija Jesús. ¿Se acuerdan cuando todos estaban echando de lo que les sobraba en la tesorería? Todos echaban sus montones de dinero y todo. ¿Y quién se estaba fijando Jesús? De una pobre viuda que no tenía nada, pero echó todo lo que tenía. En eso se estaba fijando Jesús, no en los que estaban echando mucho, tenían mucho. Entonces, muchas veces la hermanita de la congregación puede, puede contribuir a que la iglesia se mantenga unida por medio de un carácter dócil, llega, saluda, habla con los hermanos, está siempre siendo servicial, siendo una persona que no tiene preferencias, bien, y saluda al rico, al pobre. Las hermanas pueden trabajar mucho en eso, en mantener la unidad de la congregación, estando pendiente de las necesidades de los que están llegando, los nuevos, para saludarlos, para ofrecerles un asiento, para sentirlos, para hacerlos sentir en familia, como si fueran hermanitas o fueran mamás, las madres o abuelitas o tías, que lo hacen sentir a uno muy bien cuando está en familia. Ese tipo de trabajos son los en los que el Señor se fija. Coloca la disciplina dentro del gran discurso eclesial, es decir, de la iglesia de Mateo 18. ¿Cuál es la disciplina dentro de ese gran discurso? ¿Qué es lo que Jesús habló en los 35 versículos que Mateo registró? Bueno, incluye la parábola de la oveja perdida. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que decía Jesús en cuanto a la oveja perdida? Eh, eh, dice aquí el versículo 14, dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Esa no es la voluntad. Y el versículo 12 dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que ya se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se han descarriado. Vea qué importante es la enseñanza de Jesús, capítulo 18 de Mateo, lo que está diciendo. Y a veces no hay que centrarse solo en el versículo que dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Entonces ya uno va con esas ansias de desquitarse. Así no es como estaba hablando Jesús a sus discípulos. Estaba diciendo que teníamos que estar preparados a mantener la pureza de la iglesia, la unidad de la iglesia, pero de una forma en que rescatemos al hermano, no humillándolo. Incluye entonces la parábola de la oveja perdida y la llamada al perdón ilimitado, ¿verdad? Cuando Pedro le dijo, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si se arrepiente? ¿7 veces o hasta 7 veces? ¿Y qué dijo Jesús? No te digo hasta 7, sino hasta qué, hasta 70 veces 7. O sea, ¿en qué palabra es? Que no hay límite. Si se viene y el hermano se arrepiente, tenemos que tener el corazón para perdonar. Así que, resumiendo, ¿de qué está hablando Jesús en esto? La exhortación es combinar amor pastoral, es decir, aquel pastor que se preocupa por las ovejas, literalmente hablando, entonces yo me voy a preocupar por mi hermano que está extraviado. Y de santidad comunitaria, es decir, no permitir que el pecado entre en la iglesia solo porque yo no quiero que hayan problemas. Pero si el hermano insiste en pecar, tenemos que actuar. La responsabilidad es mutua, mis hermanos amados, es mutua. Aquí cuando dice reprender, implica convencer con la verdad. No es gritar, no es pegar, no es tirarle la puerta en la cara, no es eso, no es echarlo. La palabra reprender aquí es convencer con la verdad. Tiene que darse cuenta ese hermanito o esa hermanita que esa actitud que tiene no le está llevando por buen camino, la está llevando por mal camino. Implica entonces hacerlo con la verdad, no con las cosas de uno, ¿verdad? Con la ira y todo eso, ¿no? Jesús traslada la responsabilidad de arreglar las cosas al ofendido, si me ofendió a mí,
porque la comunión fraternal vale más que el orgullo herido. Eso es así. Mateo también en el capítulo 5, versículo 23, dice lo siguiente: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Ves? Que es lo más importante, es lo más importante que tenemos que tratar en esa situación. ¿De qué le sirve a usted ir un domingo, cantar himnos, participar de la cena, participar de la ofrenda y todo, si usted no soporta ni ver el hermano que tiene a la par o adelante o atrás porque le tiene sangre en el ojo? No, no, no. De cierto, como dice Jesús, su ofrenda, la adoración que usted está haciendo, ya valió. No vale de nada porque así no es como funciona, así no es en el reino de Dios. Entonces, esto tiene que recordarnos que debe restaurar al caído. Esa es nuestra misión. Como dice Pablo, para que el espíritu sea salvo. 1 Corintios 5:5. La meta es el arrepentimiento, no el castigo. No es eso. Proteger al rebaño, eso es indispensable. Un poco de levadura, dice Pablo, leuda toda la masa. Si permitimos que la persona haga lo que quiera dentro de la iglesia y ofenda y peque y todo eso, y nosotros no nos metemos para no hacerlo sentir mal, entonces eso perjudica al rebaño y el pecado sin tratar daña a la comunidad. Dar testimonio de justicia y gracia. La iglesia refleja el carácter santo y misericordioso de Dios cuando disciplina con amor y perdona al arrepentido. Cuando la persona está dispuesta a arrepentirse, inmediatamente tenemos que eh, perdonarlo y hacerlo volver a sentir como en familia otra vez. Como cuando un hijo se dio cuenta y llegó a pedirle perdón a la madre por lo mal que se portó, la madre inmediatamente lo va a perdonar, lo va a aceptar y va a olvidar las cosas que le hizo. Igual el padre, ¿verdad? El padre es más difícil porque el hombre tiene un carácter más fuerte, pero no deja de ser. Si ve al niño o al muchacho bien arrepentido y que quiere cambiar, el padre puede llegar a aceptarlo también. Pero nuestro Padre Celestial no es como nosotros. Él es mucho más misericordioso y él siempre está dispuesto a aceptar al que se arrepiente y promover el perdón constante. Mateo culmina con la enseñanza de Jesús sobre perdonar 70 veces 7, ¿verdad? El que dijo Pedro, 21-22 del capítulo 18, recordando que quienes disciplinan deben estar dispuestos a restaurar. Hermano, si usted es el ofendido y usted dejó que su orgullo o su ego lo dominara, está pecando más o peor que al que va a corregir o al que va a reprender. Eso es así. Por eso hay que tomar la cruz y seguir a Cristo. Y con relación a Lucas, que estábamos viendo antes, Lucas 7, del 17, del 3 al 4, pues Lucas subraya la frecuencia del perdón. Si peca contra ti 7 veces al día, dice, y se arrepiente, perdónale, le dice Jesús. Y eso lo que hace es destacar la respuesta del ofensor. Y vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Eso es lo que tenemos que hacer. Y los dos debemos trabajar, tanto el que me ofendió como yo que estoy ofendido, tenemos que trabajar juntos para que eso no gane ventaja. Ambos pasajes presentan la misma ética: reprensión más arrepentimiento, más perdón. Esas tres cosas combinadas son las que funcionan. Pero Mateo añade la estructura formal para casos de obstinación. Estamos hablando de que esto que estudiamos de Mateo es para hermanos de que si no escucha y aún así se resiste, pues hay que actuar de la manera en que hemos visto a través de este estudio. El mandato, si tu hermano peca contra ti, forma parte de las instrucciones de Jesús para mantener una comunidad saludable. Buscar la reconciliación privada, ¿verdad? Estando tú y él a solas.
involucrar testigos si es necesario, si no te oyere, apelar a la congregación cuando el pecado persiste. Bueno, vamos a llevarlo a nivel de iglesia. Separar al impenitente, a la persona rebelde, siempre con la puerta abierta al perdón. Pero si se arrepiente, debemos volver a aceptarlo. De esta manera, la iglesia protege su santidad sana, relaciones rotas y exhibe el evangelio de la gracia que corrige y restaura. Con eso, mis hermanos, sería todo. Les agradezco muchísimo su atención y ojalá que Dios nos permita seguirle agradando por medio de estas palabras que Él nos dio, nos dejó para seguir haciendo lo que a Él le agrada. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos.